Comenzamos con datos y estadísticas de la quiniela Pro Gol de fin de semana, número 2166. La bolsa acumulada de 5 millones de pesos. Tijuana contra Tijuana, en tus últimos 5 juegos, 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Atlas, en tus últimos 5 juegos, 2 empates, 3 derrotas. Tijuana, en tus últimos 5 juegos como local lleva 2 victorias y 3 empates. Atlas, en tus últimos 5 juegos de visita lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 4 victorias para el Tijuana, 0 empates para ambos equipos y 1 victoria para el Atlas. Su último juego fue el 26 de julio de 2022, en la cual Atlas y Tijuana quedaron 1-2. Para este partido me voy con el local. Siguiente partido. América contra Pachuca. América, en tus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates. Pachuca, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de la América lleva 3 victorias y 2 empates. Mientras que el equipo de Pachuca, en tus últimos 5 juegos de visita, lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 1 victoria para el América, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Pachuca. Su último juego fue el 17 de agosto de 2022, en la cual Pachuca y América quedaron 0-3. Para este partido me iría con un local fijo, pero tengo dudas en la portería para este partido, ya que Pachuca es un equipo que se le complica a la América y no voy a decir de menos porque el equipo de Pachuca ya viene de 2 partidos perdidos. Así que es posible que nos caiga un posible local o un empate. Pueden cubrir ambas opciones, pero para mí sería el local América. Pero ustedes ya decidirán cuál quieran tomar en este rumbo. Chivas contra Santos. Chivas, en tus últimos 5 juegos, 3 victorias, 2 empates. Santos, en tus últimos 5 juegos, 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Chivas lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Santos, en tus últimos 5 juegos de visita lleva 1 victoria, 3 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Chivas, 2 empates para ambos equipos y 0 victorias para el Santos. Su último juego fue el 19 de diciembre de 2022, en la cual Chivas y Santos quedaron 4-0. Para este partido me voy con el local. Siguiente partido, San Luis contra Tijuana. San Luis, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Mientras que el equipo de Tijuana, en sus últimos 5 juegos, lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de San Luis lleva 4 victorias y 1 sola derrota. Tijuana, en sus últimos 5 juegos de visita, lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para San Luis, 1 empate para ambos equipos y 4 victorias para Tijuana. Su último juego fue el 17 de julio de 2022, en la cual Tijuana y San Luis quedaron 2-0. Para este partido me voy con un local empate. Rayo Vallecano contra Atlético Bilbao. Rayo Vallecano, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. Atlético Bilbao, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Rayo Vallecano, en tus últimos 5 juegos de local lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Atlético Bilbao, en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 1 victoria para el Rayo Vallecano, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para el Bilbao. Su último juego fue el 16 de septiembre de 2022, en la cual Bilbao y Rayo Vallecano quedaron 3-2. Para este partido me voy con un local visita. Siguiente partido.
Liverpool contra el Manchester United. Liverpool en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Manchester United en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un empate. Liverpool en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Manchester United en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para Liverpool, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Manchester United. Su último juego fue el 21 de agosto de 2022, en la cual Manchester United y Liverpool quedaron 2-1. Para este partido me voy con un empate visita. Spezia contra Verona. Spezia en sus últimos 5 juegos lleva 2 empates, 3 derrotas. Verona en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Spezia lleva 2 empates, 3 derrotas, mientras que el equipo de Verona en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 empates, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Spezia, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Verona. Su último juego fue el 12 de noviembre de 2022, en la cual Verona y Spezia quedaron 1-2. Para este partido me voy con un empate. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido, Roma contra Juventus. Roma en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Juventus en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un empate. Roma en sus últimos 5 juegos como local lleva 4 victorias y una sola derrota. Juventus en sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Roma, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Juventus. Su último juego fue el 26 de agosto de 2022, en la cual Juventus y Roma quedaron 1-1. Para este partido, un local visita. Siguiente partido, Augsburgo contra Werder Bremen. Augsburgo en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas, mientras que el equipo de Werder Bremen en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. Augsburgo en sus últimos 5 juegos como local lleva 4 victorias y una sola derrota, mientras que el equipo de Werder Bremen en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Augsburgo, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Werder Bremen. Su último juego fue el 8 de septiembre de 2022, en la cual Bremen y Augsburgo quedaron 0-1. Para este partido voy con el local. Siguiente partido, Mönchengladbach contra Friburgo. Mönchengladbach en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Friburgo en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Mönchengladbach lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Friburgo en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Mönchengladbach, 3 empates para ambos equipos y una victoria para el Friburgo. Su último juego fue el 10 de septiembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Para este partido me con un local visita. Siguiente partido, Wolfsburgo contra Frankfurt. Wolfsburgo en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Frankfurt en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas.
En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Wolfsburgo lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Frankfurt en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Wolfsburgo, un empate para ambos equipos y una victoria para el Frankfurt. Su último juego fue el 9 de septiembre de 2022, en la cual Frankfurt y Wolfsburgo quedaron 0-1. Para este partido me voy con el local. Dallas contra Galatasaray. Dallas en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Galatasaray en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Dallas lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Mientras que el equipo de Galatasaray en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Dallas, un empate para ambos equipos y una victoria para el Galatasaray. Su último juego fue el 30 de julio de 2022, en la cual Dallas y Galatasaray quedaron 1-0. Para este partido me voy con un local visita. Siguiente partido, Huracán contra San Lorenzo. Huracán en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 empates. San Lorenzo en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Huracán lleva 5 victorias, mientras que el equipo de San Lorenzo en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Huracán, 2 empates para ambos equipos y una victoria para San Lorenzo. Su último juego fue el 30 de septiembre de 2022, en la cual San Lorenzo y Huracán quedaron 1-0. Para este partido me voy con el local. Siguiente partido, Kortrijk contra Charleroi. Kortrijk en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates, una sola derrota. Charleroi en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Kortrijk lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Charleroi en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria y 4 empates. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Kortrijk, 4 empates para ambos equipos y una victoria para Charleroi. Su último juego fue el 17 de octubre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este partido me voy con un local visita. Ok, aquí se muestra lo que es la mascarilla de la quinela Pro Gol, en la cual juego mis tickets fijos y tickets dobles. Si se han dado cuenta, en el casillero número 2, Águilas contra Pachuca, ahí puse fijo al América, pero también puse la opción de posiblemente que haya un empate ahí, dependiendo a quién pongan en la portería. Ya vamos a ver qué resultado nos puede hacer esta quinela. Los invito a suscribirse y a compartir su canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quinela de media semana, fin de semana y revancha de Pro Gol. Damos por realizado datos y estadísticas de la quinela Pro Gol de fin de semana. Suerte y nos vemos.